Militares opositores al régimen de Maduro huyen de Venezuela. Los 16 integrantes de las Fuerzas Armadas estuvieron escondidos durante meses en la Embajada de Panamá en Caracas, indicaron. 16 militares venezolanos que se habían rebelado contra el gobierno de Nicolás Maduro y que llevaban meses refugiados en la Embajada de Panamá en Caracas, lograron salir del país. Durante 7 angustiantes meses durmieron sobre el frío piso de estrechas habitaciones, pasando las noches en vela y manteniéndose en forma con pesas improvisadas hechas de jarrones de agua. Se asomaban por la ventana de la misión diplomática por miedo a que fueran espiados. Sin embargo, los 16 miembros de la Guardia Nacional que sorprendieron a Venezuela y al mundo al participar en un levantamiento contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, ya estaban a salvo fuera del país, tras haber huido con éxito de la Embajada de Panamá en Caracas, que había sido su residencia improvisada. The Associated Press habló de forma exclusiva con los líderes del grupo, quienes ofrecieron la primera versión detallada de la manera en que tramaron un alzamiento militar que dejó al descubierto al declinante respaldo hacia Maduro entre las filas armadas. Por razones de seguridad, los tenientes coroneles Illich Sánchez y Rafael Soto se negaron a revelar exactamente cómo o cuándo salieron de Venezuela. Detallaron solamente que viajaron en grupos pequeños como parte de una operación militar clandestina que contó con el apoyo de docenas de soldados de rangos bajos y sus comandantes. Queremos aclarar a todo el pueblo venezolano que la decisión tomada el pasado 30 de abril fue basada en función a cumplir con lo establecido en la Constitución, las leyes de la República y la institucionalidad democrática, dijo Sánchez en una carta escrita a mano enviada a la AP para confirmar que él y los otros 16 militares habían salido a salvo del país. La operación se llamó Libertad y afirmaron que sigue adelante. La historia previamente desconocida de cómo Sánchez y Soto lograron engañar a sus superiores y planear una revuelta contra Maduro resalta el descontento y el temor que se vive en las barracas de las Fuerzas Armadas venezolanas, incluso en momentos en que el mandatario se aferra al poder en medio de aplastantes sanciones impuestas por Estados Unidos después de los comicios presidenciales del año pasado, a los que muchos describen como fraudulentos. Los dos viejos amigos narraron cómo su desilusión fue en aumento con el devastador colapso de la economía venezolana y comenzaron a planear la destitución de Maduro. Eventualmente se aliaron con los rivales de Maduro, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos y 60 países. El 30 de abril sorprendieron al pueblo venezolano al aparecer poco antes del amanecer con tanques y tropas fuertemente armadas. La narrativa hasta ahora secreta de cómo Sánchez y Soto lograron engañar a sus superiores y tramar una revuelta contra Maduro refleja el grado de descontento y temor entre las Fuerzas Armadas venezolanas. En momentos en que el presidente venezolano se aferra al poder, pese a duras sanciones económicas estadounidenses impuestas a raíz de elecciones que el mandatario dice haber ganado, pero que son ampliamente consideradas fraudulentas. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 2 funcionarios del régimen de Maduro. Juan Carlos Dugarte Padrón y Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil están acusados de recibir sobornos y vender pasaportes durante sus mandatos como directores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del país sudamericano. El Departamento de Estado norteamericano aplicó medidas similares contra individuos de Letonia, Camboya y Serbia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en esta ocasión encaradas contra 2 altos funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, por cobro de sobornos y venta de pasaportes. Se trata de Juan Carlos Dugarte Padrón, director del servicio entre 2016 y 2018, y su sucesor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, actualmente en el cargo. Según indicaron altos funcionarios del Departamento del Tesoro en una conferencia de prensa telefónica,
Ambos están sospechados de recibir sobornos para realizar diferentes trámites y de vender pasaportes a extranjeros. En el caso de Vizcaíno, se lo señala también por llevar su dinero obtenido de los sobornos a cuentas fuera de Venezuela y por incluir en la nómina del SAIME a miembros de los llamados colectivos, fuerzas de choque leales al régimen que suelen ser usadas para atacar violentamente a opositores. Como resultado de las acciones de hoy, todas las propiedades e intereses de ambos funcionarios en los Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses han quedado bloqueados. Llamamos a nuestros socios internacionales a hacerlos también responsables por sus acciones, indicó una alta fuente del Departamento del Tesoro, quien agregó que la medida es tomada en el marco de la ley Magnitsky. Las acciones fueron coordinadas entre el gobierno de Estados Unidos y miembros del gobierno de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela, declarada en desacato por el régimen de Maduro. Han estado trabajando con nosotros para ayudarnos a identificar a los sancionados, indicó la fuente. Esta administración ha demostrado que no aceptará la corrupción y las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro, así como tampoco su destrucción del medio ambiente, expresó, en referencia al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Desde el Departamento del Tesoro elevaron la atención especialmente al problema de la venta de pasaportes por miles de dólares, aprovechándose de personas inocentes que intentan acceder a este vital documento en el contexto del éxodo más grande en la historia de Venezuela, potenciado por la grave crisis económica, política, social y humanitaria en el país. Pero también hay sospechas de que la venta de pasaportes haya beneficiado a ciudadanos sirios, iraníes o libaneses, en búsqueda de una nueva identidad. Nos preocupa el hecho de que miembros de Hezbollah, grupo terrorista libanés, cuentan con pasaportes venezolanos. Por eso agradecemos las recientes decisiones de los gobiernos de Argentina y Paraguay de designar a esta organización como terrorista, indicó. También en Europa y Asia. En la misma conferencia también se anunciaron sanciones para individuos y entidades en diferentes países del Báltico, los Balcanes y el sureste asiático, en Letonia, donde la corrupción ha hecho estragos en los últimos años. El Departamento del Tesoro anunció medidas contra el oligarca Aybars Lembergs y 4 empresas controladas por él. La designación se hizo con asistencia del gobierno letón, mientras que Camboya, el magnate de la madera Tri-Fip y 11 entidades vinculadas a su persona han sido sancionadas. También el general Kun Kim, vinculado al gobierno camboyano, fue alcanzado por las medidas apuntadas contra la corrupción. Finalmente, el traficante de armas serbio Slovan Tesic fue señalado por el pago de sobornos a funcionarios y sancionado, junto con 9 individuos y entidades vinculadas a él. Estas redes de corrupción despilfarran los recursos, menoscaban al Estado de Derecho, perpetúan los conflictos violentos y destruyen el medio ambiente, consideró el Departamento del Tesoro. Y por último, Maduro suma paramilitares a las Fuerzas Armadas quebrando la Constitución. De acuerdo con la ley venezolana, la milicia no puede incorporarse a la Fuerza Armada sin un referéndum constitucional consultivo. El régimen de Nicolás Maduro anunció que ahora paramilitares chavistas tendrán las mismas funciones que la Fuerza Armada Nacional. Al mismo tiempo señaló que cada uno de ellos, unos 3 millones, contará con un arma personal. Aunque no es ninguna sorpresa de que Maduro esté armando a civiles para la defensa de la revolución, la novedad en esta oportunidad es la noticia de que ahora estos ciudadanos que fungen como paramilitares chavistas serán parte de la Fuerza Armada, un hecho que viola directamente la Constitución venezolana. Hoy es un día especial porque hemos llegado a 3 millones de milicianos entrenados y armados, dispuestos a defender la unión, la soberanía y la paz de Venezuela, dijo Maduro. Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, abogado y defensora de derechos humanos, denunció a través de su cuenta en Twitter que de acuerdo con las leyes venezolanas, la milicia no puede incorporarse a la Fuerza Armada sin un referéndum constitucional consultivo o una reforma constitucional sometida a un referéndum revocatorio. La especialista señaló que además que la entrega de armas de guerra a la milicia viola el artículo 324 de la Constitución y compromete penalmente a toda la cadena de mando militar que lo permite.
pues el régimen está auspiciando la proliferación de grupos armados al margen de la ley. 3 millones de civiles armados. Maduro celebró la existencia de 3 millones de milicianos, lo que significa que en el país habrá más de 3 millones de civiles armados dispuestos a defender al chavismo. La milicia bolivariana está conformada por chavistas civiles de cualquier edad y sin preparación. Según declaraciones del mismo Maduro, ya cuentan con 3.295.335 milicianos de ambos sexos, que se organizan en las comunidades en las llamadas Unidades Populares de Defensa Integral. Tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la FAMP para nuestros milicianos, señaló el dictador el pasado mes de noviembre.